En el video anterior comenté que ya íbamos a empezar a registrar las incidencias y a gestionarlas. Sin embargo, antes tenemos que definir las categorías y los proyectos. Por ello es que en este video nos vamos a centrar en lo que es el modelamiento de nuestra base de datos. Vamos a escribir las migraciones, las cuales darán origen a las tablas de nuestra aplicación. Y trataremos de desarrollar la estructura principal de la aplicación. En videos posteriores probablemente hagamos cambios, pero no deberían afectar mucho a lo que estamos definiendo ahora. Como ya hemos comentado antes, cada migración va a dar origen a una tabla. Y es usual también que creemos nosotros un modelo por cada entidad de nuestra aplicación. Por ejemplo, esta migración da origen a la tabla users. Asimismo tenemos un modelo user. Y este modelo user es el que hace posible que nosotros podamos usar el ORM de Laravel de esta manera, como lo hicimos anteriormente en los headers. Por eso se acostumbra crear tanto migración como modelo para nuestras entidades y hacer ambos pasos en un solo comando. Es decir, nosotros podemos usar PHP Artisan Make Model para crear el modelo y luego el comando correspondiente para crear la migración. Pero mejor vamos a hacer ambos pasos en uno solo. Para ello nosotros hacemos uso de Make Model y escribimos el nombre de la entidad, pero al final le añadimos un "-m". Este "-m" hará que se cree la migración correspondiente. Por ejemplo, si en este caso yo escribo Make Model Category "-m", se creará el modelo Category, pero a su vez la migración correspondiente para la tabla, que sería Categories en plural, y eso ya se hace automáticamente. Entonces voy a dar Enter. Esto creó dos cosas: la clase Category, que es nuestro modelo, y la migración Categories, que va a crear una tabla llamada Categories justamente. Y bueno, además de la categoría nosotros necesitamos también los proyectos. Por eso vamos a crear Project, tanto modelo como migración. A su vez nosotros necesitamos tener los niveles. En este caso lo llamaremos Level. Y lógicamente necesitamos también un modelo para los incidentes y su migración correspondiente. Estas serían nuestras tablas principales. Ahora, aquí hay un detalle que debemos tener en cuenta. Las migraciones se van a ejecutar en el orden en que han sido creadas. Por eso es que cuando se crean tienen aquí una fecha al inicio, que incluso va más allá que el día, considerando probablemente aquí horas. En nuestro caso, primero estamos creando la categoría y luego el proyecto. Si queremos que categoría tenga una clave foránea de proyecto, en este caso no va a ser posible y obtendremos un error. ¿Por qué? Porque primero se va a ejecutar esto de aquí, esta migración, y como vamos a intentar crear una clave foránea de una tabla project que no existe aún, allí se generará el problema. Lo que necesitamos es ir creando primero las tablas fuertes y luego las tablas débiles que tienen dependencias sobre las anteriores. En este caso, una categoría pertenece a un proyecto. Por lo tanto, categoría tiene una clave foránea hacia la tabla de proyectos. Y la tabla de proyectos en este caso es la tabla fuerte, porque la tabla de categorías depende de la tabla de proyectos. Primero existe el proyecto y luego existen categorías dentro de él. Para solucionar esto lo que vamos a hacer es cambiar el tiempo que tienen ambos, de tal forma que aquí primero se ejecute proyectos y luego categorías. Si ustedes crean los modelos en orden, entonces no habría problema. Solo que menciono esto porque es un error que suele ocurrir con mucha frecuencia cuando recién estamos iniciando. De hecho, si no me equivoco, este número de aquí indica que esta migración se ha creado a las 17 horas con 7 minutos y 32 segundos y la de proyectos fue algunos segundos después, en el segundo 58. Entonces lo único que haremos aquí será ponerle 30 y ya está. Se ha cambiado el orden y primero está proyectos. Si queremos aquí le ponemos 58, pero no es necesario. No es necesario porque ya tiene el orden adecuado. Vemos que la migración de levels se ha creado en el minuto 8, en la misma hora.
y la de incidentes algunos segundos después. Entonces vamos a empezar por categorías y proyectos, que sería lo más sencillo. Tengo de este lado categorías y de este lado proyectos. Ambos tienen su ID, que va a ser un entero autoincremental, y además sus campos correspondientes para saber la fecha en que se registró cada registro en la tabla y la fecha en que se modificó. Como la tabla de proyectos se va a crear primero, le vamos a dar aquí solamente dos campos por ahora, que viene a ser el nombre del proyecto y una descripción. En el caso de la categoría, podemos hacer inclusive lo mismo, darle un nombre y una descripción, pero la categoría pertenece a un proyecto, por lo que tenemos que crear aquí su clave foránea. Aquí en la documentación del Laravel, en la sección de migraciones, nos dirigimos a Foreign Keys y aquí tenemos un ejemplo. Lo vamos a tomar para ponerlo en nuestra migración de categorías. Esta de aquí es una clave foránea hacia la tabla de usuarios. Lo vamos a adecuar para que sea una clave foránea hacia proyectos. La primera línea establece el campo y la segunda hace que ese campo sea una clave foránea. Al campo aquí nosotros lo llamaremos Project ID. Por lo tanto, en la segunda línea diremos que el campo Project ID debe ser una clave foránea que haga referencia a la clave primaria ID en la tabla de projects. Como ven, la tabla de proyectos es projects, está en plural, y aquí el campo está en singular con un guión bajo y también dice ID. Esta convención del Laravel va a permitirnos que luego, cuando definamos las relaciones entre nuestros modelos, se definan de una forma sencilla. Aquí podemos usar otro nombre, pero entonces va a ser necesario que especifiquemos al Laravel el nombre de la clave foránea que estamos usando. Por eso mejor seguimos la convención siempre que se pueda y nos ahorramos problemas. Ahora ustedes podrían decir, ¿por qué en proyectos no ponemos una clave foránea con usuarios, si un usuario crea proyectos? Eso lo podemos hacer, pero en nuestro caso al menos, solamente el administrador va a definir proyectos, y solamente va a haber un administrador. Por eso no es necesario que lo enlacemos. Tal vez al finalizar podamos añadir más características, pero por el momento solo el administrador define proyectos, por lo tanto no es necesario que enlacemos proyectos con usuarios. Ya tenemos nuestras dos tablas de proyectos y categorías. Ahora viene lo que es incidentes y niveles. Primero, incidentes. Un incidente tiene un título, una descripción, una severidad y una categoría. Podemos añadir más campos como la causa del incidente, pero al menos en este caso yo voy a considerar la descripción como todo el detalle que pueda brindar desde ya la persona que registra la incidencia. En un video anterior ya habíamos definido los tres tipos de severidad que íbamos a considerar, y su valor era simplemente un carácter. Como solamente vamos a usar un carácter, aquí podemos pasarle un segundo parámetro a string y decir que la severidad solamente va a usar un carácter. Tenemos el título y la descripción, que son cadenas, y ahora vamos a añadir la clave foránea respecto a la categoría. Pegamos entonces por este lado el código que hemos usado antes para definir una clave foránea y vamos a hacer aquí un cambio. En vez de project vamos a escribir category. Vamos a tener un campo categoría ID que va a ser una clave foránea respecto al campo ID en la tabla categories. Ahora sí viene el tema de los niveles. Un nivel en realidad va a ser una tabla intermedia entre usuarios y proyectos, de tal forma que a un usuario se le va a asignar un proyecto y cuando se le asigne un proyecto a ese usuario se le tiene que establecer a qué nivel va a pertenecer. Entonces aquí debemos tener cuidado porque dentro de cada proyecto hay niveles de atención, pero a su vez los usuarios de soporte van a pertenecer a un nivel determinado. Entonces una tabla debe definir los niveles y otra tabla distinta debe definir a qué nivel pertenece cada usuario que fue asociado a un proyecto determinado. Por ahora, esta tabla de niveles va a definir los niveles, no va a asociar a ningún usuario con ningún proyecto todavía.
esta tabla levels es solamente los niveles que va a tener cada proyecto. Un proyecto determinado va a tener, supongamos, 3 categorías, pero los niveles de atención se van a asociar al proyecto y no a las categorías. De tal forma que un proyecto tiene categorías y un proyecto tiene niveles. Categorías depende de proyectos y niveles también depende de proyectos, por lo que categorías y niveles ambos van a tener una clave foránea respecto a proyectos. Aquí debemos establecer los atributos que van a tener los niveles. El más importante es que un nivel pertenece a un proyecto. Por lo tanto, va a tener una clave foránea de proyectos al igual que lo tienen las categorías. Y aquí, por simplicidad, nuestro nivel va a tener únicamente un nombre. Cada nivel va a tener un nombre. Ejemplos de niveles que puede tener un proyecto podría ser nivel 1, mesa de ayuda, nivel 2, ayuda telefónica y nivel 3, que se envía un técnico para que solucione el problema. Es decir, a medida que se avanza en los niveles, la ayuda que se brinda al cliente es mayor, ¿sí? Porque significa que el problema no se puede resolver en los primeros niveles. Entonces ya un especialista al final va dando solución a la incidencia que ha indicado el cliente. Ahora bien, una incidencia se tiene que crear asociada también a un nivel. La incidencia se va a ubicar primero en un nivel determinado y luego se puede derivar a un nivel superior. Por eso es necesario que nosotros también podamos asociar incidencias con niveles, para saber en qué nivel se encuentra actualmente una incidencia determinada. Para ello, lo más sencillo que podríamos hacer es añadir aquí una clave foránea hacia la tabla de levels, de tal forma que un incidente esté dentro de un nivel determinado y se esté atendiendo ahí. Ahora bien, si se desea tener un historial sobre los niveles por los que ha pasado un incidente, para ello se requeriría una tabla adicional, pero eso lo vamos a ver luego. Por ahora estamos tratando toda la funcionalidad básica necesaria. Tenemos entonces un campo Level ID que hace referencia al campo ID de la tabla Levels. De hecho vamos a tener más tablas, como ya comenté, para el historial y también para saber qué usuarios de soporte tienen asignados proyectos y también en qué nivel fueron asignados. Sin embargo, por ahora ya tenemos lo básico que nos va a permitir registrar incidentes. Esta tabla de incidentes va a guardar la información del incidente, la categoría en la que se registró y el nivel en el que va a aparecer se va a asignar ya luego con programación. Pero nos falta algo importante, que es saber quién registró el incidente. Recordemos que los clientes también son usuarios, por lo tanto podemos guardar una referencia respecto a la tabla de users. De esta manera diremos que tenemos un campo user ID que va a ser una clave foránea respecto a el campo ID dentro de la tabla users. ¿Quién está atendiendo la incidencia? También va a ser un usuario, pero un usuario de soporte. Entonces aquí ya es un poquito más complejo porque incidents guarda dos claves foráneas respecto a la tabla users. El usuario que lo ha creado y también el usuario que lo está atendiendo. Por ello, aquí nosotros vamos a repetir esto de acá y ya no vamos a usar la convención, porque en este caso va a haber dos claves foráneas respecto a users. Tendremos de esta manera client ID, que es el cliente que ha creado la incidencia, y tendremos aquí support ID, que es el ID del usuario que está resolviendo la incidencia. Tenemos dos claves, ambas respecto a la tabla de users, solo que de usuarios distintos. ¿Qué pasa si un usuario de soporte crea por sí mismo una incidencia? Porque tal vez tuvo un problema interno. En ese caso, el usuario de soporte que crea va en Client ID y el que está ayudando a resolver la incidencia va en Support ID. ¿Puede un usuario de soporte que ha creado una incidencia resolverla él mismo? Eso depende de lo que nosotros establezcamos.
En este caso yo creo que sí debería poder un mismo usuario de soporte crear una incidencia y resolverle el mismo. Tal vez él ayudó a un cliente, pero por alguna razón solamente fue una atención telefónica, pero fue un caso importante y él quiere registrarlo para que quede en la base de datos y sirva de ayuda para situaciones posteriores. Entonces él crea la incidencia y él mismo la resuelve, solamente para que quede constancia en la base de datos y sirva de ayuda en un futuro. Pero el usuario no hizo uso del sistema, simplemente fue una ayuda telefónica. La parte más interesante de programar una aplicación siempre es definir la base de datos. En este caso usamos una base de datos relacional, que es MySQL, pero creamos nuestras bases de datos usando migraciones, aprovechando esta característica del árabe. En el video siguiente ya vamos a pasar a registrar incidentes basados en esta tabla, pero veamos entonces que no tengamos errores. Al parecer no hay ninguno, se ha creado correctamente proyectos, categorías, niveles e incidentes. Recuerden compartir los tutoriales para que de esta forma podemos llegar a tratar temas también como el desarrollo de la misma aplicación para Android y asimismo la característica que es muy importante en este caso, que es tener real time, para cuando se registren incidencias los demás se enteren en tiempo real y cuando uno tome la incidencia otro no la pueda tomar porque ya se ha tomado y ha sido notificado al instante.